Aquí andamos. Están para aquí metidas las cabras. Por esa regatera para arriba sube. Estas ya suben a beber. ¿Dónde vais? Os dije ayer que estaba cambiando el tiempo, estaba nublado, yo creí que llovía, pero nada. Se han ido las nubes, pero bueno, ha refrescado. Más frescos estamos. Vamos a echar estas para atrás. ¿Dónde va? Mira. Vamos, Bairo, mira. Hoy están atolondradas. Llevan 2 días o 3 que esto está cambiando el tiempo. ¿Dónde va? Mira. Vamos, Bairo, mira allí. Échalas para atrás. Esos 2 machos me dan más guerra. Voy a quitarlos. Las otras están tan tranquilas para allí comiendo. Ya se vienen estas 15 o 20 solas para arriba. Si están atolondradas hoy. Ayer y hoy llevan unos días. No sabéis los días que me están dando estas. Una tira para arriba, la otra tira para abajo. Aquí cada uno hace lo que le da la gana. Se han venido este puñado y está toda la pastoría para allí metida. A la sombra. Que allí hay buen agua también. ¿Dónde irán? Vamos, Bairo. Están los 2 machos esos ahí que dan más guerra. Voy a quitarlos, pero ya. Más golosos que yo que sé. ¿Dónde irán? Vamos. Échalas para atrás, mira. Vamos. Cara. Macho, mira. Pasa adelante. Le tienen un miedo al macho. Antes les ha pegado a los 2 una tollina ahí abajo. Que escapan los perros de él. Del virote. Más malo que la sarna. A ver si vais a dar la vuelta para atrás. No la vais a dar. ¡Gara! Pasa que la Gara me los va a traer para acá. Ese macho va a acabar hecho chorizo este invierno. Bueno, ya suben las otras para acá. Va a acabar hecho chorizo. Cuanto que refresque lo capamos. Y este invierno cuando la matanza, chorizo. Ya está. Nada más le gusta que hace lo que le da la gana. Y luego se han picado a pegarle a los perros. Ya le han cogido miedo los perros. Esos ya están saliendo para acá. Ay, Dagales, Dagales. Qué bien se vive en este mundo. Vamos a subirnos ahí arriba nosotros. Aquí siempre corre el aire. Ay. Pues ese macho vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer chorizo y vamos a ir mejor con él, que no me la está liando todos los días. Hace lo que le da la gana. Y ya está. Se ha vuelto independiente. Pues déjalo. Cuando esté colgado allí de las varas, hecho chorizo, no se va a mover tanto. Ay, Dios mío.
Por aquí se anda mejor que por la ciudad. Yo por las ciudades con esos adoquines tan fininos y que no te das ningún garranchazo, parece que voy como con miedo. Ay Dios. Mira los montones de piedra que hacían los antiguos. Van a beber. Aunque beban ahí que hay agua, les gusta beber en las pilas también. Oye, que se me quedaron. Allí en el canchal de la tela se me quedaron. Yo he venido por ahí. Esas cuantas van a beber, ¿no ves? Malas razas. No, pues esas que se han quedado ahí abajo van a, menos mal que una del GPS, van a saber lo que es un perro enfadado. Que están las higueras allá abajo al lado de la majá y los higos, pues, a las cabras les encanta. Y en cuanto que te descuidas se te dan la vuelta para atrás y irse a las higueras. Pero que me da igual que se los coman, pero tienen que ir todas juntas porque como hay tanto higo, si se lo comen 15 o 20 pueden reventar algunas. En cambio si van todas pues tocan a menos y no revientan. Esas están bebiendo. Bueno, en estas tallas así de piedra donde suelen caer aquí las cabras, aquí se mueren. Si no está el loro, claro. Quedan ahí encajadas. Que yo de ese macho no me fío un pelo. Ahí. ¡Toma! ¡Me cago en 10! ¿Dónde irá? Llevan 2 días atolondradas de la cabeza. Y ese macho lo voy a hacer chorizo, sí o sí. ¡Toma! Ya se coge a todas las cabras a llevárselas allá al castillo. Le encanta subirse los días de ir allá arriba. No, y no paras hasta que no llega allí. Pues como suba para arriba, allí le parto las costillas. ¡Toma! Dios. Estas las han echado aquí todas en esos robles. Y ahora el subnormal aquel del macho, de virote, a llevarse aquellas cabras para allá. Siempre os he dicho que las cabras son el demonio, por algo será. Hoy no quiere dar la vuelta, ¿verdad? Si hoy ha salido atolondrado de la cabeza. Ya me la he liado hoy 2 veces. Esta mañana, ese macho. 2 veces me la ha liado. Y nada más va que con la picaría de largarse a la higuera. Oye, le da igual al macho, ¿eh? Se las lleva a las cabras. ¡Tú tiras para allá! Hay que tener una paciencia con estos animales, porque si no te dan ganas de ir para allá, engancharlo allá a palo y reventarle ahí todas las costillas. Parece que tienen conocimiento, ¿eh? Fíjate el macho la que me está dando hoy.
Estas echadas aquí abajo tan tranquilas. Ya cogió el tío bobo ese de virote y se larga para allá con 4 cabras. Y ni hace caso, alguno lo queréis venir para acá que os lo doy barato. Lo metéis ahí en un jardín. Fíjate el demonio, ahora voy a tener que ir andando por ahí para allá, por ahí para allá, por ahí para allá, a esperarlo allí. Está tirando para acá, si van allí al aire, van al castillo, de castillo luego se jorra por ahí para abajo a la higuera. Ya vienen estas saliendo para acá. Pues nada, Gale, nos toca meternos otra y a toda caña para que no pasen para abajo. ¡Vamos! Y es que no hace nada. Ese macho le voy a romper la costilla, lo voy a reventar vivo. ¿Qué perro aquí? Pasa que luego cuando llego donde ellos me da pena y no le hago nada. Pero que había que cogerlo y montarle el zamarro, pero sí. No, pero lo voy a quitar porque eso no se puede tener ya. Hace lo que le da la gana. Aquí hay plumas. La gana. Y todos los días a ver si te la puede liar. No os metáis nunca cabreros, Gale, porque esto es lo peor que hay. Y siempre andando entre canchales y mal. Luego cuando vais a la ciudad os pasa como a mí. Aún andando con miedo con aquellos adoquines. Tan finos. ¡Corre, corre! Que te voy a meter una... Madre que te parió. Y dicen que la vida de pastor es aburrida. Aquí te da mucho tiempo para aburrirte, sí. Una vez tenía una cabra así como este macho y cuando ya la tenía tan que no la dejaba hacer lo que quería, se murió la cabra de depresión. Se empezó a quedar delgada y se murió. Porque se enseñan a hacer lo que les da la gana y cuando no se salen con la suya se cogen como depresión y eso le va a pasar a este macho. Cuando lo coja 4 o 5 días con el perro y los someta que tenga que entrar a la pastoría, se cogen depresión y se mueren. Pero es lo que hay, tienen que ir todas juntas. Madre que no se para acá. Hoy virote. Eso fue verdad. Aquella cabra se llamaba Paloma. Hacía lo que le daba la gana. Y la cogí y venga así todos los días detrás de ella. Oye, se murió. Pero es que van a tocaña. ¡Corre, corre! Que si tú corres yo también. Se va a enterar. Ay, Dios mío. Diosito mío. Las barreras arriba que me mete. Quitabairo. Ay, Dios.
como para fumar. Ya van saliendo aquellas para acá. Ay, Dios mío. Te vas a enterar, macho. ¿Lo ves el primero? Te vas a enterar. Ay, Dios mío. Ya te cogí. Échala. Estábamos allí. Diosito mío. Vamos, Gara. Échalas ahí. Pues ese macho, en cuanto 2 o 3 días lo someta, se muere. Son así. Así van saliendo aquí a todas para acá. Se vuelven golosos y les puede más el andar libres que estar sometidos. Y se mueren. Y los perros estos míos igual, cualquiera que se los lleva se le muere. Le di uno a un cuñado mío, Pedro, que era un perro, vamos. Solo le faltaba que hablar. Y se lo llevó, lo metió en la perrera y lo tuvo que sacar un día que el perro estaba muerto. Y revivió el perro y se vino donde estaba yo con las cabras. Desde Santibáñez. Lo sacó el perro de la perrera que el perro ni se levantaba. Que se lo di para los jabalines. Y sacó el perro, lo dejó allí en la calle. Pues decía que estaba muerto ya. Y estaba yo con las cabras. Y se me presentó el perro donde las cabras. Así es la vida. Los animales cogen depresiones más que las personas. Estás por la mierda del nublado, llevan 2 días. Si supieras ayer tarde, anoche la que me dieron. Ahí más abajo se pararon y no querían bajar. Y nada más que a tirarse para arriba para la sierra, porque estas caras cuando llueve se quieren subir siempre a lo más alto, ahí se suben a dormir o al castillo. Calienta el sol, Gale. Aquí tienes que andar de tocino y de carne. Si andas de ensalada, doblas para aquí la servilleta. Entre el sol, las barreras, los garranchazos que te mete. Tengo más cicatrices que yo que sé. Y el calor que hace, aunque haya aire aquí, hace calor. Madre, andas de ensaladas para aquí doblar la servilleta. Y si fumas, igual. Aquí solo puedes andar si bebes algún puchero de vino por la noche, que eso es la sangre de la tierra. Y buen tocino y buena carne. ¿Qué pasa? Si no, doblas para aquí la servilleta. Te da una insolación
y están doblando las campanas. Bueno, aquí primero te encuentran los buitres y luego ya doblan las campanas. Y luego nosotros que nunca tenemos horario, la mujer mía no sabe ni para dónde ando, ni sabe si llego a las 10 de la noche, a las 12 o a la 1, como nunca. Anoche también estuve donde las avileñas, está bien de noche. Fue el chaval para allá que lo llamé y me estuvo ayudando, pero si no le digo nada, ni se entera. Por noches que tienes que subir a buscar cabras para aquí. Ahora no, porque no están paridas, pero estas cuando paren tienes que venir a buscarlas. Yo no sé qué serán estos espinos que se los comen las cabras, que da gusto. Nunca he sabido lo que es, pero aquí hay muchísimo. Ya mi padre que en la siega estaban segando y había una moza de estas que iban atando los haces, no sé qué, como las llamaban. Y no quería, solo quería gazpachito fresco, pues le dio una insolación, la del gazpacho fresco. Aprieta tocino, que se engrasen los músculos, porque si no, músculo seco, no puede ser. Vamos a ver a este. Esto me la ha vuelto a liar el macho. Si lo he dejado ahí tirando para abajo y no lo veo. Virote es como un niño rico, si no le dejas hacer sus cosas, lo que le da la gana, se traumatiza. Vamos para acá, que este me la está liando otra vez. Parece que tienen conocimiento. Saco la navaja y lo hago tasajos para aquí. No, este no está ahí. Pues ahora mismo así cuando lo hemos echado. La madre que lo trajo para acá, Virote. Allí no está con las cabras. Buen día. Hay que tener mucha paciencia, lo digo de verdad, que llevo toda la vida con esto. Y que no se enteren las cabras que están malos. Y si vienen un día con dolores, ese día hacen lo que les da la gana. Se esconden, se apartan. Es ahora un tiempo hasta que llueva, están como ahora. El ganado quiere que llueva, está el clima como cambiando de tormenta, lo notan ellas y le entra la locura al demonio que llevan dentro. Toda cabra lleva el demonio. Y el demonio cuando está aburrido mata moscas con el rabo.
¿Dónde vais? No, pues ahí no está el macho. Este tío la que me ha liado otra vez en poco rato. Por el día me hablar con vosotros. Reunión de pastores. Hoy desde que han salido, esta mañana cuando las he soltado las vi yo que estaban mal de la cabeza esta mañana. Ahora mientras estado hablando con vosotros, se han venido por aquí corriendo, ni me he enterado y ya se han dado la vuelta para allá. Aquí va a correr la sangre por fuera de las venas. Que lo hacemos tasado esta tarde, pero en directo para toda la compañía. ¡Y hey! ¡Cago en 10! ¿Pero cómo es posible si las cabras las he echado yo para abajo? Ostras, con el virote la que me está liando. Y está igual, vamos a echarlas para atrás. ¡Cago en 10! ¿Pero qué prisa? ¿Cómo estamos hoy? Ostras, con el macho, este va a cobrar. Este sí que no se libra esta noche. Que me puede bajar para abajo y preparan después para allá alguna. Porque esto es tan mal de la cabeza. Todo por liarme a hablar con vosotros. Que me suena como un campanillo para ahí, pero es que no, con el aire me equivoco. Madre que lo trajo para acá. Este se han metido para allí. Porque me suena como un campanillo para ahí. Vamos a echar estas para allá atrás y me voy a venir a buscarlo porque se me pueden bajar para abajo. Se pueden ir muy cerca para abajo del todo y para allí hay algún huertito trabajado y si pisan allí la cabla en el huerto y le come un naranjo me denuncian. Antiguamente la gente sabía lo que eran las cabras y le pisabas en un huerto no te decían nada, pues ya que era un atajo que se han atajado, se han bajado de la sierra. Pero hoy en día que te dice todo el mundo que vende el ganado, quita el ganado, no quieren que les pise el ganado en nada. Pero luego ellos le pisan a todo el mundo. Madre mía. Vamos a echar estas para atrás. Puesto la vida del pastoreo todos los días de justo y atrofería. Pero ese macho, acordaros. Este invierno lo vamos a hacer chorizo. Si alguno lo queréis, venid para acá a buscarlo, que lo vendo barato. Se ha vuelto el virote un bicho, hace lo que le da la gana, más goloso.
Luego le han cogido los perros miedo, que le pegan unos zumbios con los cuernos que me los queda atolondrados. ¿Dónde irán? ¡Estas también! Cuando antes apartaba a los machos, andaban mejor las cabras y los machos, de verdad. Cuando solo iban cabras, que eran solo hembras, iba mejor la pastoría. Soltaban los machos y ya se podían atrofiar. Madre Dios. Tía, macho, ¿cómo es posible que mientras 5 minutos hablando se han largado? Esto es increíble. A veces me paren para aquí cabras y esconden las crías para aquí. Y dice, ah, ¿se la ha comido la zorra al chivo? La cabra está parida. Y luego cuando vienes con las cabras se te van solas y van a buscar al chivo y lo amamantan. Y ya te sacan al chivo a lo mejor con 2 meses o 3. Tienes que estar vigilando porque no te dicen, usted está la cabra mamá y no tienes chivo. Y los dejan escondidos para aquí algunas. Comportamiento animal, como dicen los biólogos. Pues ya sabéis, andáis a campo, no costéis nunca de ensalada, ni de yogures, ni de bobá. Darle a la carnaca, al tocino y un puchero de vino. Con pan y vino se andan todos los caminos. Si no, para aquí con el sol y tal, os entra una insolación y dobláis la servilleta. Y yo, contra más calor hace, más fuerte estoy. Dicen mucho que estoy gordo. Si yo me puedo tirar andando toda esta sierra todo el día y no me canso, pasa que este móvil te hace más gordo, es más bueno para vender los becerros. Los grabas con esto y dices, mira qué becerros más gordos tengo. Hay que tener las carnes apretadas. Bueno, os dejo, voy a ver si echo estas para allá, voy a beber, que llevo también sin beber mucho rato y tengo sed. Que esto va a ser una ruina. La lilolero. Y luego los días de agua y frío, el calor decimos que tal, pero los días de agua y frío, y cuando hay tormenta, pegan rayos como de aquí ahí enfrente, pegan en el suelo, te tira como una onda expansiva para atrás, que me ha pasado a mí muchas veces. Dice, ¿y esto qué es? O sea, así, pum, le meten unos zumbios a los canchales, los rayos, que te acuerdas del día que naciste y de todos los santos. Menudo zumbios arrean. Bueno, os dejo que dormáis la siesta. Y a ver si llueve ya pronto, que se tranquilicen las cabras, que si no pueden conmigo. Nos vemos. Si me pongo un sombrero, te pones un día un sombrero, ya tienes que llevarlo siempre. Y a mí se me olvida y se te engancha para ahí en el monte. Yo nunca llevo sombrero. Te acostumbras y no te pasa nada, esto es como todo. El cuerpo a lo que se hace, los autóctonos somos así, estamos adaptados a nuestro medio natural. Yo estoy acostumbrado a esto, voy por Madrid y no puedo ni andar. Ando más mal que nada, todo llanito, ahí, hoy, esto con flechitas. Pulse aquí, siga esta flechita. Pero es verdad, estaba acostumbrado a andar aquí, no sabes dónde pisar, que tenemos los tobillos ya hechos a rengaduras y de todo y mataduras. Pues ya llegas allí a las capitales, están llanitos las calles. Va uno como andando con miedo, en ese momento que se rompa parece de cristal. Mira el garranchazo que me he pegado aquí antes. Se va a meter aquí un garranchazo que seguro que tendré una matadura ya. Y aquí tengo en el brazo otro que tengo como encangrenado. Ese también me duele. Os dejo, voy a ver si bebemos. ¿Qué aire corre más fresco?
Vamos a darle que me voy a comprar una gorrina así de ganadero cuando tenga edad de ponérmela. Todavía no me he ganado la boina. Llevo 21 años de cabrero, hasta que no lleve 40 o 50 años de cabrero no me compro la boina. Así que pase buena tarde, vas a beber un trago de agua, porque bebiendo un poco de agua se pasa mejor la tarde. Nos vamos.